Vamos. Ok, entonces sería nuestra segunda clase de América Latina contemporánea y vamos a comenzar revisando el ejercicio de ayer, ¿no? Yo les puse un video, o les pasé el link de un video interesante que analiza América Latina desde la perspectiva de los populismos, ¿m? Que como algo que define también lo que es Latinoamérica. Mucho populismo desde el punto de vista político. O sea, este señor parte diciendo que el 62% de la gente en América Latina, según encuesta, está desconforme con la democracia. Eso no es menor. Desconforme con la democracia y la gente va empezando a desconfiar lentamente de la policía, los partidos políticos, las instituciones en general. ¿Ah? Entonces, bueno, ahí hay un contexto, hay una razón de por qué luego surgen estos populismos que han sido una especie de ciclo en América Latina, independiente que sean de izquierda o de derecha. ¿Mm? Entonces, ya tiende un poco esto a responder la pregunta que se hace a lo largo de todo el documental, de ese video documental. ¿Por qué vuelven a asomar los populismos, perdón, vuelven a asomar los autoritarismos en América Latina? ¿Sí? Que es populismo, autoritarismo, son cuestiones que definen los procesos históricos más comunes en América Latina. Entonces yo les puse algunas preguntas ahí. La primera es, ¿qué diferencia hay en el surgimiento de los dictadores de izquierda y derecha? No sé si ustedes se dan cuenta o se dieron cuenta en el video, que este señor equipara los violentismos de derecha y de izquierda, los pone al mismo nivel. Los dictadores de izquierda o derecha dan igual, son cuestiones malas para él. Entonces, él establece ahí una diferencia que él encuentra en el surgimiento de estos dictadores, tanto los de izquierda como los de derecha. ¿Cuáles son esas diferencias? Si alguien me puede ayudar. Decía que en el caso de los dictadores de izquierda venía el surgimiento de líderes populares movidos por las masas que alegaban por descontento social y cosas así. Pero en cambio, en el caso de los dictadores de derecha, él asociaba al tiro a un líder militar o un líder que se levantaba dentro de los militares, pero que estaba Sí, descontento con el sistema político de gobierno. Eran como dos eso, miradas que apuntaban a lo mismo, pero de orígenes distintos. eso me Ajá. llamó la atención. Me llamó la atención que automáticamente lo veo como un militar que se toma el poder que quiere ir en contra de la corrupción, de Mm. los políticos, todo, Ok. como dice mi compañero. O sea, él plantea esta cuestión como una especie de ciclo, po. En la izquierda, él dice, surge el, el dictador Claro. producto de que el pueblo se levanta contra la oligarquía. Ya Ujú. definimos nosotros lo que es la oligarquía. Entonces, en este tipo de dictadores, lo común es eso. Hay un pueblo grande, molesto, contra el sistema oligárquico. Los ricos, los ricos, los Los ricos. ricos, claro. Entonces, se levanta el pueblo y obviamente hay todo un aprovechamiento de la gente de extremo movimiento izquierda, que hace mucho caos, desorden, violación de los derechos fundamentales, en términos de desplazamiento, derecho a la propiedad privada, etcétera, abusan de eso y se forma Mm. caos y violencia. En ese contexto surgen los dictadores de izquierda. ¿Pero qué Pero ocurre? finalmente convergen en lo mismo. Eso es lo que dice Claro, ¿qué vamos a ver más adelante? O sea, qué es lo que pasa en una dictadura de derecha o izquierda son muy parecidas lo que ocurre, ¿no? Mm. Van a ser muy Sí. parecidos. Pero el asunto es que el ciclo se completa porque, por el otro lado, como dijo Eduardo y aquí Juan Carlos, el que surge de derecha, el dictador de derecha, surge por la razón lógica de un contexto de violencia, de caos, de anarquía. Surge el dictador de derecha porque es necesario detener esa corrupción, ahora del Estado, el desorden y la violencia. ¿Captan que es como un ciclo? Sí. Y obviamente, siempre el dictador de derecha tiene alguna cercanía o pertenece al mundo militar. Pero son dos como visiones del mundo. O sea, un sector de la población que considera tremendamente malo
o imposible vivir en el caos, la violencia, el desorden, la corrupción, el robo del Estado. Es como que pide ese dictador de derecha. Llegan como solución. Por el otro lado, el pueblo, pues, si queremos ocupar ese término, el pueblo, la gente, el pueblo. ¿Sí? Ellos piden un dictador, o sea, dan paso a un dictador de izquierda por esta lucha contra la oligarquía. Bueno, han abusado las empresas, han abusado los grandes capitales, nos están metiendo la mano en el bolsillo, nos chorrea para todo, nos roban, no les pasa nada, son ladrones de cuello y corbata. Entonces, en ese ambiente surge el dictador de izquierda. Y es una cuestión súper común en América Latina que hay que tenerlo bastante claro. O sea, si ustedes lo llevan al terreno político, cuando las sociedades latinoamericanas se vuelven extremistas o viven estas vueltas de ciclo, usted va a ver que siempre va a tener personajes que gobiernan en los extremos. O sea, hoy día que nosotros hemos pasado un tiempo largo de estabilidad, no de perfección, de estabilidad, con gobiernos más bien de centro izquierda y estos últimos tiempos de centro derecha, porque por ejemplo Sebastián Piñera no es un presidente que uno puede decir que es un presidente de derecha, esa es una cuestión que estaría en la cabeza de alguien que no entiende la política, que no sabe cómo se mueven los cuadros políticos, pero Sebastián Piñera es el personaje completamente díscolo de la derecha. Más naranjo que... Obviamente que él en sus políticas de gobierno se ha acercado más al centro. Entonces, claro, como lo ves vinculado a la historia del gobierno militar y toda esa cosa, y por ser un gran empresario de éxito, y yo no sé si las cosas que se le achacan a él son completamente verdaderas en términos económicos, pero puede ser, no sé, por los grandes empresarios hacen, no todos, pero muchos hacen sus grandes riquezas también a costa de evasión de impuestos, usar cuentas en el extranjero y cuestiones así que están reñidas con la ley. Yo no lo sé, no tengo los antecedentes completos. Lo que sí puedo decir es que no es un gobernante así como de derecha. No. Entonces, básicamente, los últimos años en nuestro país se ha gobernado con una mirada más bien de centro, ya sea desde la izquierda y sea desde la derecha. Lo que ocurre es que estamos en un periodo otra vez de vuelta de siglo, de estos propios que ocurren en América Latina, en nuestra América Latina contemporánea, donde se polarizan las visiones de mundo. Que otra cosa que caracteriza a América Latina. Otra vez, la lucha de distintas visiones de mundo. ¿Ah? Es típico en este multicolor latinoamericanismo. Entonces nosotros estamos en esa vuelta de ciclo y por tanto ustedes ven que los candidatos de la izquierda tienden a ser más de los extremos. O sea, cuando habíamos pensado nosotros tener de candidato un Jadwe. O sea, la gente hay como que tomarle y decirle, oye, es comunista. Parece que no se han dado cuenta. Si un comunista, ¿sabes lo que quiere un comunista? Un comunista no quiere nada de lo que queremos nosotros en un sistema republicano democrático, más allá de lo mal que lo haga la oligarquía. Así que este es un efecto de la oligarquía que puede ser, ¿cierto? Si nosotros hacemos un símil entre la oligarquía y las grandes empresas que tienen grandes capitales, que son personajes y familias que manejan a su antojo las decisiones y los destinos económicos de un país, bueno, oligarquía. Entonces, se levantan estos caudillos que pueden llegar a ser dictadores. No digo que Jadwe lo va a hacer, digo, podrían ser, ¿no? Pero él es un comunista, no hay que olvidarlo. Se levantan por eso, por el problema de un abuso de la oligarquía. Tal como se veía en este documental, ¿no? ¿Y cuál va a ser el efecto? Si, por ejemplo, llegara a ganar un Jadwe o una Pamela Giles que están como ya en el Frente Amplio y bien hacia la izquierda, y que se critican entre ellos, se critican de liberales, se critican de fascistas entre ellos mismos. El efecto, si llegaran a gobernar y pasaran cosas malas y no les va bien, es otra vez el mismo, que la otra gente empieza a mirar en el horizonte la posibilidad de surgimiento de otro caudillo que podría llegar a convertirse eventualmente en un dictador, pero de derecha. ¿Por qué? Por la otra cuestión, porque esta otra gente no quiere vivir en el caos, no quiere vivir en la violencia, en el saqueo y en la falta de control. Y seguramente piden siempre a alguien que sea del mundo militar, que se levante para poner el orden, porque ¿quién va a poner el orden en medio de todo el caos? Se necesita fuerza, se necesita fuerza. Cuando el Estado no funciona, cuando el sistema eh, del Estado, como en su función propiamente tal, que es la de la administración de la violencia, no funciona, entonces buscas tú inmediatamente un caudillo
con características de dictador dentro del mundo militar. Pero son ciclos que vive Latinoamérica por cuestiones de enfrentamiento de dos visiones completamente, digamos, equidistantes de la realidad. Una gente que quiere, le gusta más o menos como esa vida del socialismo y que no haya ninguna cosa de los empresarios que se pueda poner en duda. Y el otro sector que dice, mira, para nosotros lo más importante es vivir en un país pacífico, donde la gente no se ande pegando, no anden en las calles, quemando, saqueando, o que se den esos contextos para que ocurran esas cosas, porque evidentemente los saqueos, la violencia, las primeras líneas, no son el deseo de la mayoría de la gente que votó a prueba, por ejemplo. Yo no creo que la gente que votó a prueba lo que quiera es violencia, saqueo, no es eso, ellos no quieren eso, ellos quieren que mejoren cuestiones que están mal y que se acaben los abusos de la oligarquía. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. El tema es que estos contextos son propicios para el surgimiento de esos extremismos y en el mundo político se aprovechan de esos grupos para controlar la situación. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Por eso es que la reacción del mundo de la izquierda, por ejemplo, sobre todo la izquierda, respecto a las violencias, de los saqueos y del caos, la reacción es cero, que es prácticamente cero, estar callado. Y muchas veces bendecir ese tipo de actos porque propicia el ambiente para el cambio de régimen político. ¿Estamos? Y lo más que van a decir, bueno, ¿y qué pasa con la violencia estructural? ¿Qué pasa con la violencia de los grandes empresarios? Y empiezan a equipararse las cosas y entramos en terreno de nadie. Es muy peligroso. ¿Ya? Eso caracteriza a América Latina. Por ahí va la pregunta y la idea era que pudieran llegar a un razonamiento parecido. La segunda es, ¿qué condiciones propician la aparición de un dictador populista? ¿Y cuáles características se evidencian de inmediato a la instauración de la dictadura populista? O sea, ¿cuál es el terreno fértil para la aparición de un dictador populista? ¿Y qué pasa inmediatamente que se instala? Bueno, y sale lo mismo que estábamos hablando, porque ¿Ya? esta persona que hizo el documental lo decía con otras palabras, pero lo mismo que estábamos hablando, el descontento con o con la oligarquía, o como que la gente dice, porque decía disgusto de la gente contra los políticos, jueces o militares que parecieran gobernar el país para su beneficio propio. O sea, es la oligarquía. Claro. Y las características, yo le había Pero notado mira, que... interesante eso que dices tú, porque es no solo el descontento con la oligarquía, es lo que va a ocasionar la aparición del populista, que puede convertirse en dictador. Es la oligarquía y el silencio de las instituciones frente al abuso de esa oligarquía. Porque eso es lo que ocurre. Pues la oligarquía es oligarquía, po. Son ricos que están coludidos entre sí para mantener sus intereses económicos de manera brutal. Ese no es el problema porque ese grupo, la oligarquía es así. No estoy hablando de la aristocracia, que es otra cosa. Es como el grupo de los ricos, pero que son más decentes, son buenos, entienden. La oligarquía son los malos, ya. Eso se debe entender. El problema de la gente es la rabia porque el policía o el sistema policial no dice nada. Los jueces dicen nada o poco. Porque las instituciones están calladas, incluso a veces, incluso la iglesia. Por eso la crítica a la iglesia. Porque los militares no dicen nada. Entonces, frente a ese descontento, es que se propician las condiciones para la aparición del dictador populista. Muy bien. Que Ahora, podríamos decir que estamos en la misma ahora. sí, pues sí, por eso es importante, me pareció importante estudiar esta asignatura y desde esta mirada, porque nos permite entender un poco de manera equilibrada la situación que está ocurriendo, sin un sesgo político muy marcado, sino tratando de ser objetivo. Claro. ¿Eso ha pasado en Chile? ¿Hay rabia de la gente con las instituciones? Sí. Sí, pues. Hay rabia. El mundo político tiene una aprobación entre el 4 y el 7%, más allá no. Imagínense. Porque los políticos no dicen nada. Es más, vean ustedes, pues Sokimich compró toda transversalmente el mundo político. Claro. Sokimich, transversalmente. Esa cuestión es horrible en un país, pues, horrible. Eso da mucha rabia a la gente. A lo mejor la gente sencilla no se da cuenta, pero termina sintiendo finalmente, en pequeñas cosas. El mismo tema de la colusión, ¿se acuerdan de la colusión de las empresas del confort y todo ese tiempo?
Es una cuestión sencilla, pero que le afecta a todos, po. ¿Ah? Ok. ¿Y cuáles son los efectos? Las Yo características tengo inmediatas. ahí, yo tengo ahí las características, la represión armada contra, obviamente, los disidentes, no sé si es disidente la palabra, pero contra los de pensamiento contrario, creación de policías secretas, represión, control, coacción contra los partidos y medios de comunicación, el control que asumen de los medios, eso igual era un tema interesante. Y obviamente tácticas más de amedrentamiento, tortura y fusilamientos, que ya es como en el lado más grave. Así es, perfecto. Muy bien, eso es, po. O sea, muchas veces también el fusilamiento y el exilio de los adversarios, y también ha sido parte de la historia de América Latina, si no nos tapemos los ojos, eso es así. Ahora, Sí. hay gente que piensa que esta cuestión no podría volver a ocurrir, ¿eh? Porque dicen, no, estamos en el siglo XXI, hay los medios de comunicación, las redes sociales. Bueno, yo diría, no olviden que los seres humanos seguimos siendo seres humanos. ¿Y por qué no podría ocurrir de nuevo? O sea, ojo, cuidado, Sí. puede ser. De Entonces, hecho, pero esto ocurre tanto en la derecha y en la izquierda, ¿eh? Estamos diciendo, estos sí. efectos, ya sea que se instale un dictador de derecha o de izquierda, pasa lo mismo. Eso es lo que estamos diciendo. Sí. Lo que me acordaba que tiene los dos ejemplos. Tiene por un lado Venezuela, donde la prensa y los medios de comunicación están totalmente controlados, y por otro lado tiene el ejemplo de Estados Unidos, de que, ¿cómo se llama? Le cerraron su cuenta a Trump porque incitaba, ¿no es cierto?, a la sublevación y todo, pero Twitter le cerró la cuenta. O sea, tiene los dos lados de la moneda. Exactamente. Profesor, en relación a lo que dice Eduardo, quería hacer una pregunta, si es posible. Claro. Esto de la invasión al Capitolio, ¿qué le parece a usted? ¿No? Eh, a mí me da un poco de temor, la verdad, lo que ocurrió, no sé. Quería preguntarle a usted su opinión de eso. Que claro que debe dar temor porque son signos de que el Estado de Derecho se rompe. Porque cuando se rompe el Estado de Derecho, estamos en un peligro, un caos. ¿Por qué? Porque la gente entiende que puede levantar la mano y no le pasa nada, independiente que él la levante, o sea, de derecha o izquierda. Y más allá de juzgar por qué, cómo, qué razones, quién está detrás de esa cuestión de la marcha al Capitolio, parece que Donald Trump fue el que llamó a marchar, digamos, a su adepto, pero a mí parece que nunca escuché decir que fueran a saquear, a quemar y todo eso, a hacer violencia. Nunca él llamó a hacer eso. A lo mejor hay algún video por ahí, yo no he visto ninguno. He investigado y no he encontrado nada donde él diga, vayan y hagan esto. Él llamó a marchar. Ahora, el tema es que obviamente la gente se sale de control y eso está mal, po. Pero ¿cómo lo controlan? Nadie lo puede controlar, ni de izquierda ni de derecha. Sobre todo porque se ha instalado en el mundo esta idea de que uno tiene el derecho, si está enojado o piensa que lo pasaron a llevar, de que tiene el derecho a levantar la mano. Y eso es el comienzo de la muerte del Estado de Derecho, de un Estado que es el único que tiene monopolio de la violencia. Entonces, me parece tremendamente peligroso, como dices tú, da miedo, como sea, para quien vaya a gobernar, de allá o de acá, porque finalmente los populismos y las dictaduras, sean de izquierda o de derecha, hacen lo mismo, como lo acaba de decir Eduardo. Represión, te cierran la boca, los medios de comunicación son completamente parcializados, y hoy día, ojo, la izquierda, que antes era pobre, que decía, no, los ricos tienen el poder. Hoy día tú hablas de una izquierda transnacional tan poderosa económicamente como la derecha, incluso con más cantidad de medios a su favor de comunicación que manejan las informaciones. Entonces, esta es una guerra transnacional hoy día, o sea, de una guerra de poder transnacional. Ya no estamos hablando de que la izquierda es la guerrilla, que lucha por el pobre y se fuma el tabaco perdido en la selva, escuchando canciones de Silvio, tocando la guitarra y con el fusil en la espalda. No es así. Estas son guerras transnacionales de poderes de ricos, tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces es más peligroso aún. Y yo no dudo también que en esa cosa que no estoy de acuerdo que nadie haga eso en el Capitolio. eh, es posible que también haya habido infiltrados antifa ahí, o sea, obvio. Si me dicen a mí, pero ¿usted cree que hay gente infiltrada de la derecha en las cuestiones de la primera línea a la izquierda? Bueno, es posible también, pues sí creo que también han encontrado. Pero por el otro lado, igual, pues si de eso estamos hablando, no estamos defendiendo una postura política, estamos diciendo qué es lo que es Latinoamérica
y cómo suceden estas cuestiones de que se instalan nuevamente, cíclicamente, dictaduras ya sean de izquierda o de derecha, que es la constante cíclica de lo que es nuestra historia latinoamericana, lamentablemente. Pastor Luciano, Adelante, Pablo. si, No te si veo. esto se- si esto si esto estuvo anunciado por mucho tiempo antes, yo de repente me pongo a ver Los Simpsons y Los Simpsons anuncian muchas de estas cosas y esto en uno de los capítulos que tienen Los Simpsons, él tiene un sueño con respecto a que tiene que ir a votar y él se queda dormido. Y despierta y ve toda esta realidad de que la gente por no estar No, conforme, por no haber ido a votar, eh, él pasó. claro, va él y se encuentra con que la gente se fue encima del Capitolio y dejaron, y se lo toman ahí en la serie y queda la embarrada y después vienen consecuencias a nivel mundial. Según el capítulo la pregunta sería, ¿hay gente que está mostrando a través de estos monos los posibles acontecimientos futuros? Eh, bueno, lo que pasa es que las personas que están detrás de ese tipo de producciones que traspasan las naciones, una serial tan vista y tan comercial como lo son los Simpsons, tiene gente que piensa lo político, porque aparte, esa serial, como otras, tiene una connotación política, tiene una connotación cultural, están al día, hacen su humor en base a, digamos, a la temperatura del quehacer cultural. Entonces, ellos saben, y por supuesto que miran hacia el futuro lo que podría suceder, porque leen los diarios, ven lo que está pasando, y lo que tal vez no nos dicen, Pablo, es que así como tiran de repente una predicción que pudiera ser efectiva, como esa que tú estás diciendo, tiran 20 que no se cumplen. Y uno después toma atención en la que se cumplió. Po. Entonces, mira, estos gallos sabían lo que iba a pasar. No, no, lo que pasa es que si son inteligentes y dicen, bueno, mira, podrían pasar estas 20 cosas el próximo año, y tiran capítulos. Y la que pasó, bueno, esa la levanta la gente y dice, miren, lo dijeron, pero no nos dicen, estas 19 no se cumplieron. Entonces, como un poco como basada en la idea de la astrología, ¿cierto? Que dicen, 20 horóscopos te dicen mañana va a llover, y uno te dice no va a llover, y no llovió, entonces le achuntó, dice, pero no te dicen que los otros habían dicho que lo contrario. Pero sí, lo interesante de lo que tú dices es que está hecho en base a una proyección estudiada de la posible realidad, de lo que está aconteciendo, y esto mismo que estamos estudiando nosotros, hay gente que lo sabe, América Latina es así, es cíclica, se van cambiando estos ciclos, vivimos un estado, un periodo de paz relativa, ¿cierto? De ciertos equilibrios, y volvemos a estas luchas cíclicas entre las dos polarizaciones que permiten la aparición ya sea de un dictador de izquierda o uno de derecha, con los consecuentes populismos y los efectos que hemos venido conversando. Eso por ahí va el tema. Gracias, Pablo. Álvaro, hola. Hola, profesor, Eh, ¿cómo está? bien, bien, bien. ¿Qué fue la Revolución Cubana? Principales actores, síntesis, historia y consecuencia. Bueno, la Revolución Cubana, por lo que yo vi, bueno, se trata de un movimiento revolucionario de Ujú. izquierda que provoca la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y propicia la llegada al poder del ejército rebelde liderado por Fidel Castro y donde después termina estando en el poder después y a cargo de la revolución y se le llama revolución porque ha estado desde el momento de la toma de poder hasta estos días han estado ellos vigentes en el gobierno. Eh, La Revolución Cubana también encontraba que fue la primera revolución comunista en el continente americano y Muy este bien. está considerado por organizaciones como Amnistía Internacional como autoritario restrictivo, pero se ha mantenido en el poder a pesar de las restricciones internacionales y la caída del bloque socialista a nivel mundial. Eso te iba a decir. Ha, Ok, y ha sido cap- el juicio que hace el juicio que hace la persona que nos presenta su documental respecto de Cuba, ¿qué es lo que dice él? ¿Que son restricciones? ¿Es un gobierno restrictivo? ¿O qué dice él? Bueno, ¿Qué te parece? menciona acerca de la restricción y habla acerca del que es una dictadura. Él menciona que es una dictadura. De Ajá, hecho, después muy como bien. comparación con el tema del gobierno militar en Chile.
Esa comparación de que de alguna manera llegan al poder de la misma manera, a través de la violencia, a través de derrocar al gobierno de turno, a pesar de que el gobierno cubano no era legítimo, a diferencia del gobierno chileno, que sí había sido elegido de manera legítima en las urnas, pero en el caso ambas llegan de la misma forma. Los principales actores está Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y nombra a otros más, Fausto Olvidio González y Juan Almeida del Bosque. El pastor igual. Como la síntesis histórica está en 1953, parten con un asalto a un cuartel, pero son Chiquitito, derrotados y no son sirvió tomados nada. presos. Claro, entonces, pero frente a la presión social y extranjera, el Batista los tiene que soltar y Fidel Castro se exilia a México. Pero allá arman un movimiento que se llama Movimiento 26 de Julio. Y ahí después regresan a Cuba nuevamente, y ya en 1955 la revuelta estudiantil y las manifestaciones antibatistas ya estaban en su apogeo, entonces ellos vienen y rearman y se vuelven a atacar, vuelven a fallar, pero se reorganizan en una zona boscosa, como en una sierra, y ahí comienzan a avanzar a través de la gente, la gente de los campesinos y los obreros comienzan a tomar fuerza y empiezan a armar un pequeño ejército. Pero después ya viene en 1957 y 58 comienzan a tomar algunas ciudades como Santo Domingo, y después finalmente hasta 1959 cuando llegan y se toman el regimiento de Campo Colombia y la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, para finalmente que Fidel Castro llegue a Santiago de Cuba y la declara su capital provisional. Ok, Eso, súper, excelente, muy bien. Te cansaste. sí, ¿Qué, es que lo que qué pasa cuando me similitud, pongo gente, ¿no? qué similitud ves en el rato de tu síntesis histórica, tu análisis con lo que estamos hablando, de esta cuestión de los ciclos? Es que lo que usted dice es muy cierto, la verdad que a diferencia, sí, yo me he percatado una cosa, a diferencia, por ejemplo, de que he visto en otros, Chile con otros países, Chile pareciera que los ciclos han sido como más extensos, hay más periodos de más estabilidad democrática. A diferencia, por ejemplo, de Argentina, mira, de que pasaron ellos un periodo largo de dictadura en dictadura, como hasta 1983. Y Cuba estuvo de dictador en dictador prácticamente, porque Batista, claro, salió electo, pero después volvió a tirarse y después, como iba a vencer, se tomó el poder. Pero sí está esa connotación de que cada cierto tiempo eh, se produce este descontento social producto de que los gobiernos de turno comienzan a gobernar para sí mismos o para un sector privilegiado. Entonces se empieza a producir este descontento. Y cuando el descontento comienza a surgir, le parece que la chispa que hace detonar es la aparición de un líder carismático. Ah, interesante. Porque en Cuba aparece Fidel Castro y Fidel después se transforma en un héroe. En Chile, de alguna manera, el descontento está canalizado con la llegada de Allende. Y mirando hoy en día en Chile, da la sensación que las condiciones estuvieran dadas, pero no aparece el caudillo que viniera a encender la chispa, porque a pesar de todo, a pesar de que, como usted nombra a Jadwe, sigue siendo, yo creo que lo que por ahora frena o lo que podría evitar es que los políticos chilenos tienen demasiado mal prestigio, entonces son convincentes para aglomerar a un grueso o a la gran mayoría de los chilenos, sino que simplemente son convincentes en un sector. Sobre todo los sectores más jóvenes, que son los que más comulgan con las ideas de socialista y comunista. Pero a nivel global no hay mayores. De hecho, si no tengo mal entendido, leí un diario un día, a veces que era el siglo XXI, le estaba dando como tarro los de la prueba. Después que habían ganado la batalla, ahora decía el titular algo así como la muerte política de la prueba. Porque entre ellos mismos ahora se estaban basureando y el suicidio de claro, la prueba. prácticamente estaban asesinándose mutuamente. Entonces, y que todavía no sacan una constitución y ya estaban quedando por el suelo. Pero mira cuántas listas llevan, po. O sea, critican al Vamos Chile, pero el Vamos Chile tiene en línea sus tres fuerzas, o sea, todas sus fuerzas políticas en una sola lista. Exacto.
y una sola lista. Y ellos habían ganado por paliza, habían convencido a la gente que el apruebo era lo mejor. Y Sí. bueno, ganaron legítimamente por las urnas y eso está súper bien. Está genial y uno tiene que sacarse el sombrero. Ganaron. Buena campaña, lo hicieron bien. Pero ahora llevan ¿cuánto? 8 listas. Sí. Y peleándose unos con otros. Y peleándose unos con otros. O sea, ¿qué es lo que te muestran con esto? Primero te muestran que son poco confiables para establecer Claro. un gobierno. Ahora, esa es una buena noticia para la institucionalidad chilena, porque, ¿por qué lo digo yo? Porque eso puede hacer ver a la gente, y lo que nos podría salvar de un futuro otra vez de esta vuelta de siglo de América Latina, eh, de que la gente, independiente de su posición política, que es muy izquierdosa también aquí en Chile, siempre el 50 un poquito más, Sí. 50% un poquito más. Si terminan votando por la derecha siempre porque ya los dejan hasta aquí la gente izquierda como porque no cumple sus promesas, haciendo que están con el pueblo, se supone y todo eso. Ellos son los que predican el sermón de ellos es ese, y no lo cumple. Entonces le terminaron dando el gobierno a Sebastián Piñera 2 veces seguidas. Por eso creo yo. Pero el asunto es que yo creo que lo que puede salvar de este ciclo otra vez, de populismo y dictadura, eh, o, o, o momentos medio parecidos a la dictadura, es que la Concertación, que son una izquierda más moderada, lograron entender que el sistema socialista no funciona. Mm. Ellos hacen buenos diagnósticos. La izquierda se ha quedado, lo que bueno que tiene la izquierda es que la izquierda hace siempre un buen diagnóstico. Se da cuenta dónde está mal la cosa, dónde la oligarquía surge, deja de ser aristocracia y se convierte en oligarquía, descubren eso, descubren la colusión, las cuestiones malas, descubren cuando no está chorreando para todo, está bien, los análisis, los diagnósticos son buenos. El problema es que la izquierda no tiene un proyecto, no tiene un proyecto, no Claro. tiene... Su sistema socialista es una cuestión trasnochada que no sirve, y nosotros en Chile también, es otra razón tal vez para pensar que no vamos a llegar a este siglo, otra vez, es que en Chile se ensayó toda esa cuestión, pues si surge la CEPAL, la industrialización por sustitución de importaciones, que es el modelo socialista, eh, toma su fuerza intelectual en la CEPAL en 1948 aquí en Chile. Y los grandes, por ejemplo, pensadores cercanos a nosotros de la teología, como Paulo Freire, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, todos ellos pasaron tiempo aquí en Chile igual, pues, haciendo sus prácticas, instalando sus ideas, estuvieron trabajando en algún gobierno de la izquierda aquí en Chile, ya sea en la reforma agraria, en la unidad popular, y estuvieron aquí en Chile, y se planteó ese modelo aquí bajo una elección popular donde ganaron legítimamente por lo menos el 30%. Tampoco fue que ganaron con el No, 50%, no, o sea, no, no, y no, súper apretado. Mira, no, hay apretadito ya, 30 y tanto. pero ganaron legítimamente y sombrero, hay que respetar, la democracia es así. Pues no resulta. Esa cuestión hunde económicamente los países. El tema del bloqueo, que aquí, son esas cuestiones son siempre la excusa. El sistema no funciona en ninguna parte. Entonces, ese periodo tan fuerte para Chile hace que surja una izquierda aquí como la Concertación que tiende a mantener los diagnósticos y ya a moderar su discurso y a entender que en términos económicos necesitan de la derecha. Y ha sido los 30 años de mayor crecimiento de Chile, con Claro. todas las desigualdades que hay, por supuesto. Nada es perfecto. Pero lo mejor que hemos tenido. Y entonces, ahora, en este momento, ahora, yo no sé si la población chilena está dispuesta a jugársela por una revolución otra vez, por un cambio completo, refundacional. La gente quiere una constitución nueva, pero una constitución nueva, eh, refundacional, desarraigando el modelo, como dijo el Frente Amplio y como lo ha aprobado, yéndose a hacer pactos con el Partido Comunista, tal vez no. Entonces, Chile otra vez termina, y te voy al tiro, Juan Carlos, Chile termina otra vez siendo en todo el concierto latinoamericano que tenemos, somos latinoamericanos, y compartimos estas ideas, estas formas de ser, pero Chile siempre se distinguió. Oye, les voy a colocar una tarea. Bueno, quien dijo esto hace mucho tiempo atrás, eh, fue el gran precursor del pensamiento bolivariano. Busquen lo que él dijo acerca de Chile. Busquen lo que él dijo de Chile. Que cuando él opinó acerca de la política chilena, de nuestra estructura administrativa, nuestra manera de ser, él siempre lo distinguió. Pero ¿de quién estamos hablando? ¿Pensamiento Hugo bolivariano Chávez. Chávez? ¿Sabes? Hugo No, Chávez. no, 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 po. ¿O
¿Quién está en la base del pensamiento bolivariano? Simón Bolívar de la Ya, Gran... ya, ok. Entonces, vean lo que, investiguen qué dijo él acerca de Chile y cómo siempre lo diferenció. Y bueno, ahí van a ver ustedes, la diferencia está en las instituciones que creó Chile, la forma de llevar sus instituciones. Entonces, esa cuestión a nosotros siempre nos defiende un poco de estos ciclos constantes en los que cae América Latina. Muy bien, Álvaro, con el tema de Cuba. Juan Carlos iba a decir algo y luego Eduardo. Vamos. Juan Carlos. Sí, estoy dando la tarea. No, profe, en relación a la pregunta que Álvaro desarrolló súper bien, eso que me llamaba la atención, que aprendí con esto, que fue la primera revolución comunista, como decía Álvaro, acá en el continente. Lo otro es que aparece hay un pastor bautista, Frank París, que me llama la atención, y ahí le quería preguntar a usted, ¿quién era este tipo? O sea, porque igual leí en otra parte que igual tenía problemas con el Che Guevara, que según algunas lecturas que igual hice de él, era bien penca el Che Guevara como persona, ¿no? Mató a hartos niños en la revolución. O sea, nadie que sea homosexual debería llevar la cara al Che Guevara en su polera. Nadie que sea feminista debería llevar la bandera Claro. Che Guevara en su polera. Es un absurdo, ¿no? Claro, sí. ¿Y cuál era esa distancia que tenía este personaje, el pastor bautista, que igual muere súper joven? No tengo muchos antecedentes de él, no. ¿Tú habías levantado la mano, Eduardo? Sí, no, pero eran otros puntos, pero complementando lo que preguntaba Juan Carlos, según lo que estuve investigando ayer del momento de la Revolución Cubana en la toma de La Habana, Fidel Castro, ¿no es cierto?, entra triunfante el 1 de enero del 59 ya y toma La Habana, pero en paralelo está Che Guevara tomando otro lugar que le llamaban el Castillo, si no me equivoco, que era usado como prisión, y ahí es donde deja la mortandad, y por un tercer frente estaba este socio que era el apellido País, pero claramente se nota que había una diferencia entre ellos dos, lo que investigué, que este tipo obviamente por su cultura cristiana, ¿no es cierto?, llevaban distintas opiniones. Ahora me llama la atención, no sé si Juan Carlos había terminado con lo que... No sé más que lo que acabas de decir tú, Eduardo, sobre País. No, y cuando muere País, queda la crema. Que la muerte de él es clave en la revolución. Eso es lo último que quería decir. Y según lo que leí. A mí me llama la atención el comentario que hace una persona a la que entrevista el del documental. Y que, bueno, varias cosas. Uno, en ese minuto él dice que al momento de la llegada de Pinochet aquí en el golpe militar de 73, decía, primeramente Allende lo que quería era una revolución, no una reforma. Eso es un punto que me parece interesante. Muy interesante. Y después dice que lo que vino a hacer finalmente Pinochet era lo que se necesitaba hacer, pero el tipo después se da una frase y dice, el problema fue que estuvo 17 años concentrando el poder, y eso es lo que finalmente como que llevó a esta imagen del dictador que mantiene el poder por tantos años, a pesar de que me parece que investigué y hubo otro. Claro, que Fidel Castro estuvo 49 años en el poder. Navia, ¿no? Le entrevistaron a Patricio Navia, creo, ¿no? Me parece que sí, uno que entrevistan así en una placita, no me fijé bien el nombre de él. Pero oye, me llamó eso la atención. Hijo de adventista, Patricio Navia. Ahora, lo otro que me llamó la atención también con respecto a la pregunta de la Revolución Cubana fue que Fulgencio Batista también había sido un golpista anterior, o sea, él era un dictador, asumió el poder en el 33, me parece, con un golpe de Estado, lo suelta por allá por el 44, se va a Estados Unidos, vuelve el 52, y cuando ve que no va a tener opciones, golpe de Estado de nuevo, hasta el 53, y unos años más me parece, claro, el intento golpista de Castro, luego Castro, que es algo más interesante todavía, ¿a dónde se va exiliado? Se va exiliado a México, claro. Ahí, ¿no es cierto?, organiza la revolución y vuelve, y ya el 57 empieza la lucha armada y todo. El Che, ahí vuelve con el Che. Sí, y me llamaba la atención eso, que incluso de los próceres de Cuba, que también estoy investigando, José Martí, él inició todo el movimiento y el Partido Revolucionario Cubano en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces, obviamente por la cercanía y todo con Estados Unidos, pero los intereses de Estados Unidos estaban
demasiado metidos en la isla con todo este tema. Sí, Pero me llamaba la atención eso, o sea, Fulgencio Batista era un dictador que había intentado, y que derrocó a otro, y finalmente es como que dictador saca a dictador. el último presidente electo fue básicamente. Carlos Primo. Que en ese periodo me parece de transición, como entre Batista y Castro, fue como en ese o antes de. Pero Pastor Luciano, ese tipo de cosas me llama la atención, Oye, Pastor, de eso. les voy a agregar ahí como biografía entonces, porque tienen ustedes a Fulgencio Batista, Fidel Castro, a Ernesto Che Guevara, hagan la biografía de Martí, porque es muy importante en la construcción intelectual de la revolución, po. Mm, Y no solamente sí, de la cubana, sino latinoamericana. sí. Fíjense que, no sé, ustedes saben que es el personaje clave y el alma mater del pensamiento de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales que existió aquí en Chile, donde yo estudié también. O sea, era el personaje. O sea, la historia de Martí estaba por todos lados. Eh, Era como una de las inspiraciones que tenía la Universidad Arcis. Álvaro, ahí ibas a decir algo. sí, es que hay algo que a mí me da vuelta, no sé si estoy mirándolo mal, pero bueno, hace rato que estamos viendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel global un cierto estado de ánimo, sobre todo en América, un poco exacerbado y muy izquierdizado. ¿Ya? Pero pensando un poco en todo lo que manifiesta, lo que habla a César Vidal, y él habla Mm, acerca de este movimiento globalista, Ujú. un movimiento globalista que está siendo movido por oligarquías, por los poderes, los grandes poderes económicos mundiales, tratando de, como dice César Vidal, de poder un poco que los estados pierdan su soberanía y dejen de ser estados independientes, se transformen de alguna manera como un protectorado, es lo que él dice mm. en una entrevista cuando estuvo con usted. Mi duda, no sé, mi inquietud nace de eso que básicamente vemos una izquierda o una derecha que independiente ha sido movida a mover leyes, pero ¿hasta qué punto sería posible de que si el globalismo avanza terminemos siendo una oligarquía, una plutocracia mundial? Bueno, yo creo que siempre la historia de la humanidad ha ido para allá, po. Y se valen de ideologías poderosas para gobernar a los seres Mm, humanos. exacto. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que plantea César Vidal, en lo que yo no estoy tan de acuerdo con él, y sí me gusta más ahí, en esa parte, Agustín Laje, es que esta racionalidad de la Guerra Fría, o sea, entre izquierda y derecha, no está tan muerta. O sea, Sí. está utilizada por los grandes poderes económicos, los dos lados, la ultraderecha y la ultraizquierda, Es como una financiada por los mezcla de grandes ambas poderes. cosas. Estamos de acuerdo con eso. Y hoy día el tema es casi globalismo, patriotismo, como él lo plantea, pero la pregunta que yo haría, si es cierto que estos grandes poderes económicos están financiando tanto la izquierda como la derecha, y una de esas logra vencer fuertemente. Ahora parece que la que está de moda y la que se alza es el izquierdismo. Y apoyado de manera transnacional por poderes transnacionales con plata, lo que es tremendamente vomitivo, porque ellos estaban en contra de la industria cultural, que estaba utilizada para cambiarle la mente a las personas. Y ellos han usado la industria cultural, Mm, han usado las comunicaciones, han transformado el lenguaje. Todo lo que ellos criticaron, cuando criticaron a la sociedad occidental cristiana que desarrollaba una racionalidad en base a su pensamiento y el lenguaje, ellos agarraron sus ideólogos, inventaron los procesos deconstructivos, los descubrieron y están haciendo lo mismo que criticaban. Ellos han criticado todo lo que es economía transnacional y hoy día sus grandes fuentes de financiamiento son movimientos económicos transnacionales. O sea, este es mm, una izquierda loca. O sea, por eso que no le pude poner mejor título a mi libro, El otro opio. Si es otro opio, este es otra droga. mm. Entonces, el asunto es, claro, como dice César Viada, todo esto yo no sé si ustedes compraron el libro, ¿no? Pero Sí, deberían leerlo, ¿ah? Porque el libro está requete contra bueno. A mí me quedan todavía. Ya voy a echar el tiro de decir, el libro está requete contra bueno, pero mi pregunta es la siguiente: una vez que estos movimientos tengan victoria o se instale con fuerza un régimen así,
controlado por los Soros y las grandes familias, como dicen César, ¿van a ser funcionales todavía a las grandes familias? ¿Le interesa eso incluso a las grandes familias que controlan esto? Entonces, ojo, yo lo que más creo es que el hombre vuelve más que novedades en el mundo, lo que ocurre siempre son vueltas de ciclo que son más bien predecibles. Pero está interesante. Bueno, me quedan todavía unos minutos antes de mandarlo a hacer una tarea, ¿ya? Y me gustaría que pudiéramos terminar el test que ustedes hicieron de investigación. Bien con el tema de la Revolución Cubana. Comentarios sencillos sobre Fulgencio Batista que les haya llamado la atención. Yo por lo menos lo que le decía adelante, que finalmente dictador volvió al poder como 2 veces a través de un golpe de Estado, y me llama la atención eso, quien promovió el poderío de Estados Unidos, pero además este tema de droga, el tema de las mafias en Cuba, el casino de La Habana y todas esas cosas eran como fuentes de riqueza para él, que finalmente propician el ambiente, y volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Propician el ambiente para el descontento social y todo, y obviamente el nacimiento, el surgimiento de estas imágenes de Castro y el Che Guevara viene importado, así que finalmente no es de ahí, pero eso me llama la atención. Y lo otro, un dato no menor que encontré por ahí, que casi 20.000 personas murieron en su régimen, que no es poco. Y eso que la isla, y eso que es una isla. Crea el ambiente para la aparición del otro ángel, pues, el otro ángel que después sale demonio igual. Claro. Una de mis películas favoritas, que es El Padrino, de hecho tiene una cercanía con eso, porque iban harto para Cuba. Y una de las escenas, de mis escenas favoritas de la película, es justamente cuando cae este compadre. Y ahí el tipo se da cuenta que el hermano, o le dice al hermano que lo había traicionado. Me rompiste el corazón, Fredo, me rompiste el corazón. Y le da un beso, y ahí se va el Fredo. Buenísima. Buenísima. Está bien. No me acordaba, tenías razón. Buena. Oye, y Fidel Castro, ¿qué cosas le llama la atención de él? Buenas y malas. Llama la atención que él era abogado y que iba a la elección justo en el momento en que Batista se hizo el golpe de Estado. Y él estaba dentro de las listas para ser senador, me parece. Igual eso es súper fuerte, porque quizás eso gatilló más fuerte en él el deseo de esta revolución, porque quizás a lo mejor habría sido un poco más suave, bueno, la especulación podría haber sido un poco más suave en su revolución, o él ha tratado de hacer un poco como Allende por medio de los medios oficiales, pero eso puede haber sido un punto de inflexión en Fidel Castro para después terminar siendo el guerrillero y el que armó la revolución cubana. No voy a estar viendo cosas de fútbol. Yo solía decirle otro pone la tele. No, hombre, ya. Profe, de lo mismo que dice el Álvaro, ahí me llama la atención en una parte, buscando también, decían que al principio del régimen de Castro, él no se definió como en un marco de tendencia política. Y finalmente, después como en una entrevista y todo, dice, bueno, yo voy a ser, como es la frase, marxista-leninista hasta que muera, pero en un principio la gente no lo asociaba a la revolución necesariamente al Partido Comunista, pero finalmente... Algunos asumían que era de derecha, algunos asumían que Claro. era de derecha. Claro, porque al principio siempre el ángel, pues, el salvador de todo, pues, siempre así el dictador, pues. ¿Has visto la entrevista de este comunicador peruano antigua que hay a Hugo Chávez? Donde ha sido una entrevista larga donde el Chávez empieza... no, sí, pero me acuerdo de la vista. No me acuerdo cómo se llama este comunicador, pero él le dice, entonces no vamos a ver expropiaciones, no vamos a verte ahí persiguiendo a la gente. No, yo estoy con los empresarios, políticos. Y ahí le dice, tú estás equivocado, estás leyendo mal, le dice al periodista. El tipo termina siendo el demonio, el ángel se convierte en demonio. Entonces, sí es el ciclo en América Latina. ¿Y de Ernesto Che Guevara, cosas que le llamen la atención? Lo que le comenté,
lo que le comenté, hay una parte que leí, que hay un niño, el tipo va a matar a un niño, y el niño le dice que, o sea, le dice que se dé vuelta, y el niño le dice que no, que lo dispare mirándolo la cara. Oh, Dios mío. Eso fue potente en mi lectura, porque yo tenía otra idea del Che Guevara, todo lo que uno le mete en la cabeza. Y cuando leí esas cuestiones fueron potentes. De hecho, hay Es un cobarde. documentales que... Si tú lees bien la historia, fue un cobarde, eso fue. Che Guevara era un cobarde. Como la mayoría de estos gallos que disparan por la espalda, que sean de revolucionarios, que se ponen un pasamontaña. Cobardes, po. Generalmente cobardes. En la vida normal. Así hablando entre no, hombre a hombre, mirándose a la cara, cobardes. Y una cuestión impresionante, ¿no? Lo que yo le decía a usted, o sea, es increíble que feministas, que homosexuales se pongan la cara de él. El gallo hizo cuestiones atroces con ese grupo. Atroces. Si es que alguien me diga, no, es que es como el símbolo de la revolución, es como el símbolo. O sea, es completamente inconsecuente eso. Podían imagínate que alguien saliera con una polera de Pinochet, o sea, no, pues tampoco, o sea, no se puede, ¿entiendes? Y tiene que ser consecuente para los dos lados, para los dos lados. Ok, mira. Ahí encontré la entrevista, es Jaime Bailey, por si acá. Jaime Bailey, y aparte que es muy sarcástico el compadre también, pues el tipo es muy inquisidor. Ya. ¿Por qué el autor del video considera que se debió jubilar la idea de que el autoritarismo es un mal necesario para evitar la dictadura comunista o socialista? Yo le puse y viendo el orden en que el periodista presenta las cosas en el video, más que nada yo creo que es porque como cultura, como sociedad, ¿cómo se dice? Deberíamos haber aprendido después de la caída del muro de Berlín y de lo que fue la Guerra Fría, deberíamos haber aprendido que ese no era el modelo. Entonces, como que él presenta todos los hechos y después llega a esa conclusión y dice, bueno, deberíamos haber jubilado esta idea, pero obviamente a causa de lo que se aprendió y de las muertes y todo lo que sucedió en la Guerra Fría. Yo creo que va por ahí lo que el hombre postula en esto de haber jubilado la idea del autoritarismo. O sea, si no te diste cuenta con que estuvo Alemania dividida por no sé cuántos, 20 años me parece que estuvo, y toda la Guerra Fría, y que después la misma gente dividió el muro, o sea, ¿por qué vuelves a implementar el mismo método? Creo que por ahí puede ir la respuesta. Ok, pero ¿y qué piensan ustedes? Yo creo lo mismo, que en realidad el autoritarismo finalmente no causa, puede traer solución, pero es lo mismo que decía después el periodista acerca de Pinochet, o sea, puede traer un momento la solución al problema, pero finalmente el modelo sí o sí instaura después, como es autoritarismo, tú no puedes pensar distinto, entonces no puede ser, no puede ser la vida, claro. Más que evitarlo, lo provoca. Más que evitar, provoca la dictadura. Pero ¿y cómo sale adelante, por ejemplo, ya, va a ser, digamos, de abogado del diablo? Pero ¿cómo lo hace, por ejemplo, frente a situaciones como Cuba, Venezuela? Pareciera que en ese caso fue irremediable el veneno. Da la sensación. Cuando Si el no hubiera veneno otra es peor que la forma. cura. Yo quizá, Pastor, lo que sucede con un poco lo que decía Eduardo antes, que decía el periodista, el problema a lo mejor está no en que inicialmente sea el medio para poder remover un gobierno, no sé, que esté Dictatorial. siendo claro, pero el problema está en que después ellos se vuelven en el mal que están combatiendo. Así No es. saber cuándo frenar, no saber qué es sacarlo y decir, bueno, sacamos esto, se estabilizó el país en un año, bueno, entregamos el poder nuevamente, vamos a las urnas que se produzcan la nueva, pero eso no sucedió porque yo creo que solamente la izquierda discute lo contrario, pero no se puede discutir de que lo que hizo Pinochet en la etapa inicial, antes de que empezara a atacar, a matar, a perseguir, a torturar, fue necesario, estabilizar la economía, pero si él hubiera dado un paso al costado en ese momento, habría quedado como el gran héroe y no como el gran villano. Es probable. Pero, profe, a lo mejor
debiera ser más que una persona, un grupo, una mesa redonda, no sé. Quizás se evita que uno solo sea el... Siempre hay un Una caudillo. mesa dictadora democrática. Claro, El problema es que eso, pienso yo, sería lo que hemos hablado muchas veces, sería esperar demasiado de la gente. Y finalmente el poder y el autoritarismo reflejan el carácter malo de las personas, ¿no? Pues al final el poder enceguece y son todos me malos, ¿no? acordaba, Somos todos me malos. acordaba lo que decía mi profesor, Justo González, ¿cierto? Esto de que hablando en relación a la iglesia, que las herejías finalmente se reciclan y van volviendo a aparecer, son cíclicas de alguna forma. Creo que también pasa en este caso. Quizás lo que decía usted una vez, Pastor, quizás la mejor manera de evitarlo sería de nunca perder esas políticas que son de centro, que ayudan a equilibrar la balanza, que ayudan ¿Y a dialogar. cómo lo haces? Sí, pues, ¿Cómo, aquí, por cómo ejemplo, nunca dejas de perderla? O sea, y aquí es cuando, por ejemplo, funcionan esas antiguas ideas de los viejos. Yo siempre he preferido tener una política de vida al estilo del halcón milenario. Siempre digo eso. ¿Saben ustedes cuál es el halcón milenario, no? Claro, el de la Guerra de la Galaxia fue Sí, po. la nave de la Han nave Solo. de Han Solo. Claro, o sea, es la más vieja, pero siempre funciona. O sea, cuesta que parta la cuestión, y Cierto, Han Solo. pero cuando parte, le gana toda. Entonces, esas cuestiones viejas que siempre funcionan. Entonces hay que ir a Leviatán otra vez. ¿Mira? Allá, Leviatán. Tomás Hobbes. ¿Cierto? El hombre es el lobo del hombre. Si uno pierde de vista esa cuestión que tiene que ver con la naturaleza humana, porque ahí está el gran problema. Ya, perdón, ya estoy ya hablando de mi filosofía, de mi idea. El problema es que yo no voy a aceptar jamás la estúpida tesis de Michel Foucault y todos sus seguidores de que no existe una naturaleza humana. Es evidente que hay una naturaleza humana. La historia de la humanidad te muestra que hay una naturaleza humana. El hombre tiene una manera de comportarse natural y que se aviene también con los procesos evolutivos, que es la lucha por la supervivencia, la especie, la lucha de los recursos, y que hemos tenido como para poder controlar eso y que la especie no se mate a sí misma, algo que denominamos nosotros el desarrollo de la cultura, que también tiene que ver o está relacionada con la naturaleza humana. Me gusta más en ese sentido el pensamiento en esa parte, no en el socialismo de Chomsky, ¿no? Pero me gusta más Chomsky debatiendo con Foucault respecto de la naturaleza humana. Entonces, esto es con milenario, esta cuestión del concepto del Estado y el hecho de que el Estado está para administrar la violencia es una cuestión muy importante. Cuando tú empiezas otra vez a irte a la utopía que el hombre es libre, que tú no necesitas eso y que podemos construir mundos en el mismo momento y vuelve a las utopías, volvemos a las vueltas de ciclo. Y esa ha sido la gran historia de Latinoamérica. Entonces hay que volver a las cuestiones que funcionan, que esa cuestión es tan vieja, el Leviatán es una máquina, sí, pero pégale dos martillazos, y anda otra vez. Y te echa a andar otra vez la sociedad. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza humana que no podemos desconocerla. El hombre es el lobo del hombre. Y nosotros los que somos cristianos somos los que menos debemos perder de vista esa cuestión, porque somos cristianos y sabemos que desde la caída de nuestros padres en el huerto del Edén, como quieras interpretar este evento, ¿cierto? Si histórico y como saga o como metáfora, lo que tú quieras, como quieras interpretarlo, hay un momento en que se jode todo, en que todo se va a la porquería. Y estamos aquí viendo los efectos hasta el día de hoy y Cristo ha venido para que nosotros podamos ser restaurados en proceso de regeneración, con una mirada distinta de la vida humana, la sociedad, la vida, la muerte, etc. Por eso es que los creyentes, cuando opinamos en la política, cuando opinamos en la filosofía, tenemos que ir desde nuestro pensamiento, el pensamiento de Jesús de Nazaret, y no hacerlo incorporando cuestiones de afuera, porque no son verdad normativa. Entonces, ahí está el gran problema de los seminarios teológicos que se creen lindos y que se creen intelectuales, que a fin de cuentas simplemente han sufrido una alienación del pensamiento secular. Hay que mantenerse en la filosofía cristiana si uno quiere ser realmente una respuesta al problema de las sociedades y al problema político de las sociedades en este caso.
Oye, vamos a hacer una tareita porque si no nos vamos a aburrir como locos. Siempre yo aquí hablando. Y así avanzamos también un poco. Y luego seguimos con este test. Este test lo vamos a seguir trabajando durante el día. Lo que quiero es que ustedes ahora investiguen lo mismo que hicieron con el régimen cubano, lo hagan con la situación de Nicaragua. Entonces lo que vamos a ver ahora es la familia Somoza, ¿cierto? Y el Frente Sandinista de Liberación. Ahí peguen una mirada también a la actuación o al hombre como actor ahí religioso, a Ernesto Cardenal, ¿cierto? Pero básicamente la historia de Nicaragua, pero centrada en los Somoza y el Frente de Liberación Sandinista. Y que traten ustedes, porque esa es la idea del curso, traten de ubicar dónde está el ciclo ahí. ¿Cómo se lee el ciclo ese que estamos hablando otra vez? De estos populismos, los contextos que se propician para la aparición de populismo, ya sean de derecha y de izquierda, y la instalación de los modus operandi de ambos tipos de dictadura. Les voy a dar para eso, sí, porque hoy día si alcanzamos a ver eso y terminar estas preguntas sería fantástico. Les doy de las 5 que son hasta las 6 nos juntamos, ¿les parece? Y lo revisamos hasta las 7 y terminamos hoy día y yo me quedo feliz porque es una materia súper interesante que nos sirve un montón con todo lo que está pasando hoy día en la sociedad chilena para tener algunos, ¿cómo se dice? Equipajes intelectuales históricos para poder hacer análisis y comparaciones. ¿Ya? Ok. A los que van a estudiar entonces, que Dios les bendiga, les mando un nuevo link en una hora. ¿Les parece? Ya. Chau.